Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traemos una historia que no solo tiene giros inesperados, sino que también toca algo muy profundo sobre la vida. El amor y las decisiones que tomamos sin pensar en sus consecuencias. Si alguna vez te has sentido atrapado en una rutina, si alguna vez te has cuestionado si realmente te conoces a ti mismo, este video es para ti. Te invito a quedarte hasta el final porque lo que vas a escuchar hoy podría cambiar la manera en que ves tus propias relaciones y si aún no lo has hecho. No olvides suscribirte al canal. Estamos en una meta de llegar a 1000 suscriptores y sería genial que formes parte de esta comunidad. Cada suscripción cuenta para seguir creciendo y traer más contenido como este. Así que no dudes, dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. No sé por qué estoy escribiendo esto, ni para quién. Tal vez porque todavía tengo ese nudo en el pecho que no se deshizo. Aunque hayan pasado ya varios días. Tal vez porque nunca lo conté en voz alta, y necesito sacarlo de alguna forma. Fue el día del cumpleaños de Mateo. Todo el mundo estaba feliz, menos yo. Y no porque no lo quisiera. Mateo es un buen hombre, serio, correcto, trabajador y nunca me ha hecho daño. Pero esa noche me di cuenta de que hace mucho que tampoco me hace sentir viva. Organicé la fiesta casi como una excusa para llenar la casa de ruido, de algo que me distrajera de este vacío que vengo arrastrando. Él no quería celebración. Me lo dijo varias veces, pero yo insistí, como si el movimiento externo pudiera compensar el silencio interno, como si llenar la casa de gente pudiera tapar lo que nos falta. La casa se llenó rápido. Amigos del trabajo de Mateo, familiares, vecinos, todos hablaban, brindaban, se reían. Yo me movía entre la cocina y el living como un fantasma con sonrisa puesta. Iba llenando copas, trayendo bocadillos, preguntando si alguien necesitaba algo. Nadie me necesitaba. Me sentía como un adorno útil, como esas esposas que se espera que sean la anfitriona perfecta. Y lo fui, pero por dentro, era otra cosa. No me sentía parte, no me sentía vista. Me acuerdo que estaba en la cocina lavando unas copas, cuando lo vi a Andrés apoyado en la puerta. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, pero fue la primera vez que lo vi. No como el compadre de Mateo, no como el invitado más. Lo vi de verdad, y lo que más me sorprendió fue cómo me estaba mirando. No era una mirada invasiva, ni de esas que incomodan. Era más como si me estuviera viendo, sin decir nada, como si notara que yo no estaba bien. Andrés siempre fue el tipo tranquilo, el que no habla mucho, el que escucha. Nunca tuvimos una conversación larga, más allá de lo típico en los asados. Pero esa noche fue diferente. Me preguntó si necesitaba ayuda y no supe qué contestar. Porque necesitaba muchas cosas, pero ninguna tenía que ver con bandejas ni copas. Igual le dije que no, que estaba todo bajo control. Se quedó ahí un rato, y luego, con esa voz baja que tiene, me dijo, parece que no la estás pasando tan bien como todos creen. Me quedé paralizada. Era la primera vez en años que alguien notaba cómo me sentía de verdad, sin que yo tuviera que explicarlo. No sé cuánto tiempo estuvimos hablando, pero ahí, apoyados en el marco de la puerta de la cocina, entre música de fondo y carcajadas lejanas, fue como si el mundo se apagase un poco. Me preguntó cómo estaba, de verdad, y yo, ¿qué? Siempre tengo respuestas automáticas para todo, no supe mentir. Le dije que me sentía sola, que a veces no sabía qué hacía con mi vida, que tenía días en los que no me reconocía ni en el espejo. No lo dije llorando, ni con drama. Lo dije con esa sinceridad seca que sale cuando ya no tenés energía para fingir. Andrés no me juzgó, solo asintió como si entendiera más de lo que decía. Me contó un poco de lo que él también venía sintiendo, y ahí me di cuenta, no éramos tan distintos, había una tristeza parecida en los dos, como si cada uno arrastrara su propio exilio interno. Cuando volví al living, después de esa charla, todo me pareció aún más falso. Las risas eran más ruidosas, los brindis más forzados. Me senté al lado de Mateo, que estaba entretenido hablando con sus primos, y él ni siquiera notó que yo me había ido por un buen rato. Me sonrió, me pasó el brazo por detrás del sofá, como en piloto automático. Y ahí sentí algo muy claro, yo no quería destruir mi matrimonio, pero tampoco quería seguir viviendo así. Algo se había movido dentro mío. Y no fue por un coqueteo, ni porque Andrés dijera algo seductor. Fue por lo contrario, porque me escuchó. Porque en medio de una casa llena, fue el único que realmente me vio. Esa noche no pasó nada físico entre nosotros, pero yo ya no era la misma. Esa noche terminó sin más. La gente fue yéndose poco a poco, recogí los platos, guardé lo que sobró y Mateo se fue a dormir sin notar nada distinto. Me quedé un rato sola en la cocina, sentada en una banqueta con una copa de vino en la mano, mirando la nada. No podía dejar de pensar en lo que había sentido con Andrés. No por él en sí,
sino por lo que provocó en mí. Era como si me hubiera corrido un velo de encima. Algo que yo venía tapando con rutinas, listas de compras, cenas servidas a horario. Me acosté tarde esa noche y aunque tenía el cuerpo cansado, no podía dormir. Cerraba los ojos y revivía esa charla, las pausas, su manera de mirarme sin esperar nada. Era raro, me sentía expuesta, pero al mismo tiempo, entendida. No recordaba la última vez que alguien me había hecho sentir eso. Pasaron unos días después de la fiesta y todo volvió a su curso. Mateo seguía con sus horarios, sus reuniones, sus silencios habituales. Yo intenté retomar mi rutina, pero algo ya no encajaba. Era como cuando una ropa que antes te quedaba bien, de repente te aprieta y no sabes por qué. No hablaba con Andrés desde esa noche, ni esperaba hacerlo. No había intercambio de mensajes, ni llamadas, ni nada fuera de lugar. Pero el recuerdo estaba ahí, molestando. No por deseo, no era algo físico. Era más profundo. Como una especie de eco que me repetía que yo existía, que había más en mí que ser la esposa correcta. Una tarde, Mateo me avisó que se iba de viaje por trabajo, cosa que ya pasaba cada tanto. Me alegré, aunque me sentí culpable. Me alegré de tener silencio, espacio, de poder escucharme, sin su presencia llenando todo. Y fue en ese silencio que apareció Andrés otra vez, no con excusas, no con intenciones disfrazadas. Me escribió un mensaje simple, directo, preguntando si me venía bien tomar un café. Dudé. No por miedo al que dirán, sino porque no sabía si estaba lista para enfrentar lo que podía surgir de ese encuentro. Acepté. Nos vimos en un café tranquilo, de esos que pasan desapercibidos. Estaba nerviosa, pero al verlo, me tranquilicé. No porque fuera especial o imponente, sino porque tenía esa calma que a mí me faltaba. Nos sentamos frente a frente y al principio hablamos de cosas triviales. El clima, el trabajo, Mateo. Pero después, sin planearlo, volvimos a ese terreno íntimo. Empezamos a hablar de lo que uno finge, de las máscaras que se pone para encajar. Y sin darme cuenta, me vi diciéndole cosas que nunca me animé a decir ni en terapia. Le hablé de mi sensación de estar ausente en mi propia vida, de cómo me levanto todos los días para hacer lo que se espera de mí, pero sin ganas reales. Le dije que a veces siento que me estoy apagando, que no me acuerdo cuándo fue la última vez que alguien me tocó con cariño, sin automatismos. Andrés me miraba en silencio, sin apurarse, sin interrumpir. Y entonces fue él quien habló. Me contó que también se sentía desconectado de todo. Que pasaba los días cumpliendo con lo que debía hacer, pero sin pasión. Que había momentos en los que pensabas y así era como iba a ser el resto de su vida. Era como estar frente a un espejo. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Ahí entendí que la soledad no siempre es estar sin compañía. A veces es estar con alguien que no te ve y fingir que eso está bien. No sabría explicar cómo pasó ni en qué momento exacto. No hubo una frase que lo desencadenara ni un gesto evidente. Solo estábamos ahí, uno frente al otro, con las emociones desbordando y el silencio pesando más que cualquier palabra. Fue como si el cuerpo decidiera por nosotros. Nos inclinamos al mismo tiempo, despacio, casi con cuidado. Nuestros labios se rozaron, con una timidez que no parecía adulta. No fue un beso apasionado, no hubo desesperación. Fue algo suave, íntimo, como si estuviéramos dándonos permiso para sentir. Me temblaban las manos. Él me las tomó. Cerré los ojos, y por un instante, todo el ruido del mundo desapareció. No pensé en Mateo, no pensé en el después. Solo sentí calor, ternura, una tristeza compartida que se convertía en consuelo, y por primera vez en mucho tiempo no tuve miedo de ser yo. Después de ese beso, no dijimos nada durante un rato. Él seguía sosteniéndome las manos como si supiera que necesitaba anclarme a algo para no salir corriendo. No por miedo a él, sino por el vértigo de lo que estaba sintiendo. Nos miramos. Su rostro estaba cerca, pero no buscaba avanzar. No quería más. No había ansiedad ni exigencia. Solo estaba ahí, acompañándome en ese pequeño terremoto interno. Sentí ganas de llorar. No de tristeza, sino de alivio. Porque alguien por fin me tocaba con cuidado, no como quien toma lo que le pertenece, sino como quien acaricia algo frágil, sabiendo que puede romperse. Andrés no me dijo que dejara a Mateo. No me pidió nada. No hizo promesas. Solo me dijo, en voz baja, que estaba ahí porque quería compartir ese rato conmigo. Que no buscaba respuestas. Solo verdad. Nos abrazamos y fue un abrazo largo, de esos que sostienen el alma. Tenía la cara apoyada en su cuello y cerré los ojos como si pudiera quedarme ahí escondida del mundo. No hubo manos apuradas ni intenciones ocultas. Solo piel que se reconocía. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando nos separamos había una paz rara entre los dos. Como si hubiéramos soltado algo, aunque no supiéramos bien qué.
Andrés me miró y me preguntó si quería quedarme un rato más. Le dije que no. Pero no porque quisiera irme, sino porque sabía que ese momento ya estaba completo. Que si lo alargábamos, se rompía. Me acompañó hasta la puerta del café. Nos despedimos con otro beso, uno corto, sin urgencia. Y mientras caminaba de vuelta a casa, sentí un peso raro en el pecho. No era culpa, era algo más complicado. Cuando llegué a casa, me senté en la cama sin prender la luz. Tenía la ropa puesta, la cartera en el piso y la cabeza a mil. No me sentía infiel. No sé cómo explicarlo. Me sentía viva, confundida, pero no sucia. No hice nada por impulso. Todo fue lento, consciente, íntimo. Me di cuenta de que no se trataba de Andrés como persona. No era que me hubiera enamorado ni que buscara una aventura. Era lo que él despertó en mí. La sensación de volver a existir. De volver a mirar mi reflejo sin vergüenza. Me pregunté si eso era suficiente para cambiar algo en mi vida. Y la respuesta fue no. No iba a cambiar nada. No iba a dejar a Mateo. No iba a confesarle lo que pasó. Pero yo ya no era la misma. Algo se había abierto en mí y no se podía volver a cerrar. Esa noche dormí poco. Me despertaba cada tanto con imágenes sueltas en la cabeza. El café, sus manos, su voz tranquila, pero también volvían escenas con Mateo. Nuestros desayunos silenciosos, sus mensajes escuetos cuando estaba de viaje, los abrazos que se volvieron costumbre. Y por primera vez, me pregunté si yo también lo había dejado de ver. Si ambos habíamos entrado en ese piloto automático donde uno cumple un rol y no se pregunta por qué. Me sentí triste, pero no por lo que había hecho. Me sentí triste por lo que habíamos dejado de hacernos. Por todo lo que dejamos de decirnos para que la rutina no se rompa. Pensé en hablar con él, en contarle que me sentía apagada, perdida. Pero supe que no era el momento. Que antes de hablar con él, tenía que entenderme a mí. Los días siguientes fueron extraños. No volví a ver a Andrés. No me escribió. Ni yo a él. Era como si ambos hubiéramos entendido que lo que pasó no necesitaba repetirse. Que no era una historia de amor ni el comienzo de algo prohibido. Era solo un instante, un paréntesis en medio del ruido. Pero ese paréntesis me dejó pensando en mí todo el tiempo. En cómo me movía por la casa, en cómo hablaba con Mateo. En cómo había normalizado no sentir nada. Empecé a prestarme atención. A escucharme. A decir que no cuando no quería hacer algo. A mirarme más tiempo al espejo. No eran grandes cambios, pero eran míos. Y eso fue lo que Andrés me dejó. No un deseo de estar con él, sino el impulso de volver a ser yo. Una mañana, mientras estaba lavando los platos, me descubrí sonriendo sin razón. Fue extraño. Porque no era una sonrisa feliz, de esas que vienen de una noticia buena. Era más bien una sonrisa tranquila, como si hubiera hecho las paces conmigo misma en algo. Me observé en el reflejo de la ventana. El mismo rostro de siempre, el mismo delantal, la misma cocina, pero ya no me sentía invisible. Era como si, después de tanto tiempo, alguien hubiera confirmado que yo seguía ahí adentro, esperando a que me escucharan. Y eso no tenía nada que ver con Andrés en particular. Él fue el canal, no el destino. El momento exacto en que alguien me hizo sentir importante sin pedir nada a cambio. No me miró como esposa de su amigo. Me miró como mujer. Y eso no se me va a olvidar nunca. Un día Mateo volvió de uno de sus viajes, y esa misma noche me abrazó para dormir. No pasó nada más, pero fue uno de esos abrazos mecánicos, automáticos, como si él ya supiera el ritmo, la postura, la distancia, y por primera vez no pude seguirle el juego. Me quedé tiesa. No podía fingir que estaba todo igual, no porque me sintiera culpable, sino porque ya no estaba dispuesta a seguir. Anestesiada, no le dije nada, no hice una escena, pero mi cuerpo ya no mentía. Empezó a rechazar el contacto que no viniera con intención real. Empezó a pedir algo más que costumbre. Me di cuenta de que eso iba a traer cambios. Aunque no supiera cuáles. No había marcha atrás. Cuando una despierta, ya no puede volver a dormirse del todo. Empecé a hacer cosas sola. Ir al cine, salir a caminar sin rumbo, meterme en una cafetería con un libro aunque no lo abriera. Mateo lo notó, pero no dijo nada. Creo que le incomodó. Me preguntó un par de veces si todo estaba bien y yo respondí que sí. Aunque ambos sabíamos que no era del todo cierto. Pero tampoco era mentira. Yo estaba bien. Estaba empezando a estar bien conmigo. Y eso no era algo que él pudiera entender fácilmente. No por falta de amor, sino porque nunca hablamos de nosotros en profundidad. Nuestra relación fue siempre práctica, funcional, buen compañerismo. Cero drama. Pero eso no alcanza cuando una quiere más que estabilidad. Quería emoción, complicidad, sentir que lo que yo digo o hago le importa a alguien de verdad. Y eso, con Mateo, se había perdido hacía tiempo.
volví a pensar en Andrés solo una vez más. Cuando encontré una servilleta doblada en mi cartera con algo escrito por él. Ni me acordaba que la había guardado. Era una frase corta que había anotado mientras hablábamos en el café. No estás rota, solo estás silenciada. La leí 1000 veces en silencio. Me hizo llorar, no porque extrañara a Andrés, sino porque esa frase resumía todo lo que yo no me había animado a decir. Yo no necesitaba arreglarme, solo necesitaba espacio para hablar, para moverme, para ser. Esa servilleta fue mi recordatorio silencioso de lo que había empezado en mí esa tarde. No la tiré. La guardé en un cajón, junto a otras cosas que me hacen sentir presente. No por romanticismo, sino como testigo de ese día en que volví a elegirme. Nunca más volví a verlo. No hubo reencuentros secretos, ni mensajes escondidos, ni intentos de retomar eso. Fue un único momento, completo en sí mismo. Y con eso me alcanzó. A veces pienso que, si lo hubiera vuelto a ver, tal vez el hechizo se rompía. ¿Qué parte de la fuerza de todo fue que quedó ahí, detenido en un instante perfecto? Sin contaminarse, Andrés fue importante, pero no por lo que fue con él, sino por lo que despertó en mí. Él no cambió mi vida, no vino a rescatarme. Solo me sostuvo el espejo un rato. Me mostró lo que había debajo de todo lo que yo había dejado de mirar. Y con eso, yo sola pude empezar a hacerme cargo. No se trata de romanticismo, se trata de identidad, de no seguir viviendo en automático. Pasaron semanas y yo ya no esperaba nada. No esperaba un mensaje, una señal, ni una coincidencia. Andrés desapareció con la misma discreción con la que apareció. No hubo drama. Y eso, en lugar de doler, me tranquilizó. Porque entendí que él también había sentido que ese momento no necesitaba más. Fue como si ambos hubiéramos entendido el valor de lo que pasó, sin necesidad de ensuciarlo con repeticiones forzadas o confusiones emocionales. No me obsesioné. No lo busqué en redes, no pregunté por él. No fantaseé con futuros alternativos, porque sabía que no había un nosotros, lo que hubo fue un yo que despertó. Y con eso ya tenía suficiente trabajo por delante. Volver a mí estaba siendo un proceso lento, pero necesario. No quería saltarme nada, no quería distraerme con ilusiones, quería entenderme por fin. Mateo empezó a notarlo más. Su incomodidad se volvió silenciosa, pero presente. Me miraba distinto, como si no pudiera ubicarme en el mismo lugar de antes. Yo también lo veía distinto. No como castigo, ni con desprecio. Solo como alguien con quien compartí muchos años sin hacer demasiadas preguntas. Y ahora esas preguntas empezaban a salir. ¿Realmente lo conocía? ¿Realmente él me conocía a mí? ¿Qué tanto habíamos dejado de decirnos para evitar problemas? No había una pelea, no había gritos, pero sí una especie de distancia nueva. No era odio, era desconocimiento. Habíamos construido una rutina sin darnos cuenta de que nos estábamos perdiendo el uno al otro. Me dolía. Claro que sí, pero también me aliviaba ver que algo se estaba moviendo. Aunque fuera incómodo, aunque no supiera hacia dónde nos llevaría. Una noche, después de cenar, me animé a preguntarle si era feliz. Así, sin vueltas. Mateo me miró como si no supiera qué responder. Me dijo que nunca se lo había preguntado, que suponía que sí, pero que no lo sabía con certeza. Fue la primera vez en años que tuvimos una conversación honesta, sin hablar de cuentas, trabajo o que comprar el fin de semana. Le dije que yo tampoco sabía si era feliz, pero que últimamente me sentía diferente. No le hablé de Andrés. Por supuesto, no era necesario. No se trataba de él. Le hablé de mí, de cómo me sentía apagada, confundida, desconectada. Él escuchó, serio, sin interrumpirme, no me abrazó. No intentó arreglarlo, pero me agradeció por hablar. Dijo que le costaba, que no sabía cómo responder a eso. Y lo entendí, porque yo tampoco sabía bien qué esperaba. Después de esa charla, algo se soltó entre nosotros. No para bien ni para mal, solo se soltó. Como si por fin aceptáramos que algo no estaba bien. Aunque no supiéramos cómo arreglarlo, empezamos a convivir con más cuidado, pero también con más silencio. No era frío, era otra cosa. Como si ambos estuviéramos digiriendo lo que estaba pasando por dentro. Yo no quería dejarlo. No aún. Pero tampoco quería seguir como antes. Empecé a hacer pequeñas cosas por mí, escribir en un cuaderno, salir sola sin avisar cada detalle, poner música que me gustaba, aunque a él no le interesara. Mateo no se oponía, pero se notaba que no entendía. Me miraba con una mezcla de desconcierto y distancia, y eso también era parte del cambio. Ya no buscaba que él me aprobara, solo quería dejar de abandonarme a mí misma. A veces me preguntaba si todo esto hubiera pasado sin ese día con Andrés, si ese café, esa conversación, ese beso tranquilo no hubieran sido el empujón que necesitaba. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo cierto es que fue ese momento el que me sacó del letargo.
y no porque él fuera especial, sino porque yo estaba lista. Él simplemente fue el espejo correcto en el momento justo. No idealizo lo que pasó. No lo convierto en romance de novela. Fue real, humano, breve, necesario. Y en su brevedad estuvo su fuerza. No lo quiero repetir. No quiero perseguirlo. No quiero convertirlo en historia. Lo quiero guardar como lo que fue, una chispa que encendió algo que yo misma había apagado sin darme cuenta. Y por eso, aunque no lo vea más, le estoy agradecida. Empecé a notar cosas que antes no veía. Detalles mínimos, como cuánto me había resignado a estar callada en la mesa. O como había dejado de proponer cosas porque ya sabía que Mateo no iba a entusiasmarse. Me di cuenta de que hacía tiempo que no compraba ropa para mí, no por economía, sino porque no me sentía merecedora de sentirme linda. Me había convertido en una mujer funcional, práctica, invisible. Lo acepté por años sin hacer escándalo, sin tristeza dramática. Pero ahora todo eso me pesaba. No podía seguir ignorando lo que sentía cada vez que me miraba al espejo. Había algo que necesitaba reconstruirse. No por afuera, sino por dentro. Y no se trataba de Andrés, ni de un nuevo amor, ni de cambiar de vida radicalmente. Se trataba de recordar quién era yo antes de diluirme en una vida estable, pero vacía. Mateo, por su parte, empezó a encerrarse más en sus cosas. No sé si como defensa o como costumbre. Yo tampoco lo presionaba. Era como si los dos supiéramos que estábamos en un punto muerto. No de odio, no de guerra, pero sí de desconexión. Lo vi llegar tarde varios días sin explicaciones. Y por primera vez no sentí celos. Sentí indiferencia. No porque no me importara, sino porque entendía que los dos estábamos sobreviviendo a nuestra manera. Yo en mi redescubrimiento. Él, quizás, en su negación. A veces me daban ganas de gritarle que me mirara, que me preguntara qué estaba pasando. Pero después me daba cuenta de que no servía de nada si yo no tenía respuestas claras tampoco. No podía exigirle lo que yo misma estaba tratando de entender. Así que seguí en silencio. No por cobardía, sino por respeto a mi propio proceso. Un día encontré una foto vieja nuestra, de cuando recién nos casamos. Estábamos abrazados, sonriendo en la playa. La miré largo rato. No sentí nostalgia, sentí distancia. Como si esas dos personas ya no existieran. No por algo trágico, sino por desgaste, por el paso del tiempo, sin suficiente atención. Me dio ternura vernos así. Me dieron ganas de volver a sentir esa conexión con alguien, no necesariamente con Mateo. Me dieron ganas de sentirme elegida. Mirada con deseo, con ternura. Pero más que eso, me dieron ganas de elegirme a mí. De no depender más de que alguien me mire para validarme. Quería construir algo adentro, algo que me sostuviera más allá de los vínculos. La foto volvió al cajón, pero con una mirada distinta. Ya no como recuerdo feliz, sino como recordatorio de que lo que una vez se tuvo no siempre se pierde. A veces solo se transforma. Una amiga me invitó a un taller de escritura y fui sin pensarlo demasiado. Fue la primera vez en años que hice algo que no tenía que ver con la casa, con Mateo, con lo práctico. Me senté frente a una hoja en blanco y me costó escribir. No sabía por dónde empezar. Pero después las palabras empezaron a salir solas. No escribí sobre Andrés ni sobre Mateo. Escribí sobre mí, sobre una mujer que se estaba despertando después de años dormida, sobre lo que duele mirarse con honestidad, sobre lo que alivia saber que aún se está a tiempo de cambiar. Cuando terminé, no quise leerlo en voz alta, pero la sensación que me quedó fue tan fuerte como la del beso con Andrés. Era otra forma de tocarme, otra forma de verme, y esa fue la confirmación de que algo dentro de mí ya no quería volver atrás. Esa noche volví a casa distinta. No tenía una gran revelación, ni una decisión radical, pero sí una certeza. Ya no podía seguir siendo la mujer que se calla. Ya no quería evitar los conflictos solo para que todo funcione. Mateo me preguntó cómo me había ido y por primera vez en mucho tiempo le hablé con entusiasmo. Le conté que escribí, que me sentí viva, que fue raro y hermoso. Él me escuchó, pero su reacción fue tibia. Me dijo que bueno y siguió viendo su serie. No me enojé, solo confirmé que estábamos en sintonías diferentes y que eso, aunque doliera, también era parte del camino. No siempre uno puede caminar al lado del otro. A veces hay que avanzar sola, al menos un tramo, para reencontrarse consigo misma. Y eso era lo que yo estaba haciendo. Empecé a cambiar rutinas sin decirlo, pequeñas cosas. Ya no esperaba a Mateo para cenar. A veces salía a caminar sola después del trabajo. Otras, me quedaba leyendo hasta tarde con una copa de vino aunque él ya estuviera dormido. No eran actos de rebeldía, eran gestos de recuperación. Como si lentamente fuera reconstruyendo una parte de mí que había estado congelada. No lo hacía con culpa, ni con rabia. Lo hacía con cuidado, como quien riega una planta olvidada. Había días en que me sentía fuerte, casi libre,
y otros, en los que me invadía una tristeza silenciosa, porque recuperar a una misma no siempre es una fiesta. A veces es doloroso ver lo mucho que una se abandonó, pero seguía, sin certezas, sin apuros, paso a paso, con miedo, sí, pero también con una nueva forma de fe en mí. Mateo, por momentos, parecía querer acercarse. Me preguntaba si estaba todo bien, si me pasaba algo. Yo le decía que sí, que solo estaba enfocada en mí, que necesitaba tiempo, y él asentía. Pero con esa cara de no entender del todo. Creo que se dio cuenta de que no era una etapa, que había algo más profundo gestándose. A veces lo notaba más cariñoso, otras más distante, pero nunca claro. Y yo tampoco quería empujarlo. Sabía que, si lo obligaba a reaccionar, solo obtendría respuestas vacías. Tenía que dejar que él también hiciera su proceso si quería. Y si no, tendría que aceptarlo también. No era fácil, porque una parte de mí todavía deseaba que él se despertara, que luchara por nosotros. Pero otra parte, más nueva, más honesta, sabía que yo no podía seguir esperando que él me salvara de mí misma. Una tarde de sábado, salí sola al centro. Me metí en una librería, recorrí los pasillos, hojeé libros sin prisa. Me sentí bien, sola, pero bien. No miré el reloj, no sentí la urgencia de volver. Compré un libro que hablaba sobre mujeres que se reinventaban después de los 40. No era mi caso exacto, pero algo en esas páginas me llamó. Cuando volví a casa, Mateo estaba en el sillón, como siempre. Me miró. Me preguntó si había salido con alguien. Le dije que no, que estuve sola. Asintió. Y ahí, por primera vez, sentí que ya no me creía. No porque estuviera mintiendo, sino porque algo en mí ya no le resultaba familiar. Y eso lo desconcertaba. No dijo nada más, pero su mirada decía todo. Yo no era la misma. Y eso, inevitablemente, empezaba a romper algo entre los dos. Esa noche soñé con Andrés. No en un sueño erótico ni romántico. Soñé que estábamos en un parque, caminando. Él me miraba y me decía ya podés sola, y se iba. Me desperté con una mezcla de paz y melancolía. No lo extrañaba, pero sí extrañaba lo que me hizo sentir. Esa claridad, esa suavidad. Me di cuenta de que Andrés no era un deseo pendiente, era un catalizador. ¿Cómo? Si su paso por mi vida hubiera tenido una única función, sacarme de un estado dormido. Y lo agradecí en silencio. No sentí la necesidad de buscarlo ni de escribirle. Me bastó con reconocer su lugar en mi historia. A veces, los vínculos más breves son los que más nos mueven. Y Andrés fue eso, un espejo puntual, una puerta que se abrió solo para mostrarme que todavía podía elegirme. A partir de ahí, empecé a escribir todas las noches. No algo ordenado, no una historia. Fragmentos. Sensaciones. Cosas que había callado por años. Me encontré escribiendo sobre el miedo a envejecer al lado de alguien que no me escucha. Sobre el deseo de volver a bailar sin sentir vergüenza. Sobre los momentos en los que fingí orgasmos solo para que Mateo no se sintiera mal. Sobre lo sola que me sentí incluso estando acompañada. Fue duro, pero fue liberador. Ponerlo en palabras me dio perspectiva. Me hizo ver que lo mío no era una crisis pasajera. Era una necesidad vital de reencontrarme. Y aunque todavía no sabía qué iba a hacer con mi matrimonio, tenía claro que ya no podía seguir igual. Que esta versión mía, la que estaba despertando, no iba a volver a dormir. Llegó un día en el que, sin previo aviso, Mateo me preguntó si quería tener hijos. No sé por qué lo dijo en ese momento, ni por qué yo lo tomé tan a pecho. Me miró con una suavidad que hacía tiempo no veía. ¿Qué te pasa?, me dijo, ¿por qué estás tan distante? Y en ese momento sentí que me había dejado de ver por completo. Mi respuesta fue un silencio largo. No quería decirle que la distancia no era por él, sino por mí, que no era un problema de amor, sino de identidad. En vez de hablar, lo miré y por primera vez sentí que ya no quería seguir con esa conversación, porque algo dentro de mí se revelaba. No es que ya no lo quisiera, es que necesitaba saber si yo podía quererme primero. Si podía escuchar mis propias respuestas antes de seguir buscando en otros lo que ya me había olvidado a mí misma. Desde ese día, algo cambió, no en Mateo, no en mi matrimonio, sino en mí. Empecé a entender que lo que sentía no era culpa de él. No era una crisis de pareja. Era una necesidad de evolucionar, de romper con lo que ya no me servía. Y el silencio entre nosotros se alargó, pero no fue incómodo. Fue como un descanso necesario para ambos. Él en su mundo y yo en el mío. No sé si entendió lo que pasaba por mi cabeza, pero ya no me importaba tanto. Sabía que había llegado el momento de dejar de buscar culpables y de asumir mi propio viaje. Mateo seguía siendo el hombre con el que me casé, pero ya no era el centro de mi vida. Y eso, aunque doliera, era lo más honesto que podía hacer.
Un día, mientras estaba en casa, recibí un mensaje de Andrés. Era corto. Directo, ¿cómo estás? No contesté de inmediato. Lo leí varias veces. Pensé en llamarlo, pero algo me decía que no era el momento. No porque no lo deseara, sino porque ya no lo necesitaba. No quería seguir buscando en lo que yo ya podía darme. El simple hecho de que su mensaje me llegara fue suficiente para cerrar ese ciclo, para entender que su presencia en mi vida había sido un puente, no un destino. Respondí después de unas horas, solo para agradecerle. Bien, solo estoy aprendiendo a estar conmigo misma. Le escribí. No hubo respuesta. Y eso estuvo bien. Había encontrado mi paz no en una relación, sino en la reconexión conmigo misma. Esa noche, después de varios días de no hablarnos, Mateo me preguntó si quería salir a cenar. Fue una invitación. Sincera, sin máscaras. Yo acepté. Fue la primera vez en mucho tiempo que no me sentí obligada a hacer un esfuerzo por encajar, por parecer feliz. Fui yo. Y, aunque la cena fue tranquila, algo entre nosotros había cambiado. No porque lo decidimos, sino porque ya no dependíamos tanto del otro para sentirnos completos. Y, en ese momento, entendí que el amor no siempre significa estar unidos todo el tiempo. A veces, el amor verdadero es saber estar separados para encontrarse a uno mismo. Quizá no era el final de mi historia con Mateo, pero sí el principio de una nueva manera de entender nuestra relación. Al llegar a casa esa noche, me senté en la cama y cerré los ojos. Sentí una tranquilidad que hacía tiempo no experimentaba. No me sentía culpable, ni indecisa. Me sentía en paz. Había vuelto a encontrarme, a mirarme sin juicio. Y eso, por fin, me permitió ver todo con otros ojos. No necesitaba respuestas rápidas, ni cambios drásticos. Lo que necesitaba era seguir siendo yo con mis dudas, mis errores, mis aciertos. Y sabía que, aunque el camino fuera incierto, lo recorrería con la certeza de que me había elegido a mí misma. Después de tanto tiempo, entendí que no necesitaba salvar a nadie. Solo necesitaba vivir para mí, sin miedo a lo que los demás pensaran. Ese fue el mayor regalo que pude darme. Los días siguientes a esa cena con Mateo fueron tranquilos, pero había algo diferente en mí. Ya no me molestaba su indiferencia ni su falta de iniciativa. Ya no esperaba que él me salvara de mis vacíos. Aprendí a estar sola sin sentirme solitaria. Pasé más tiempo en mí misma, haciendo cosas que me gustaban, como leer, salir a caminar o escuchar música. Mateo notó el cambio, pero no lo mencionó. A veces, no hace falta hablarlo todo. El silencio entre nosotros no era ya un problema, sino un espacio necesario para ambos. Sabíamos que las cosas no volverían a ser como antes, pero en lugar de verlo como un fin, lo vi como una oportunidad para redefinirnos. No estábamos en guerra, estábamos en pausa. Y en esa pausa encontré la serenidad que tanto buscaba. Con el paso del tiempo, empecé a darme cuenta de que la infidelidad no siempre tiene que ser física. No estoy hablando de la relación con Andrés, porque esa ya había quedado atrás. Estoy hablando de cómo, a veces, uno se infiel a sí mismo al dejarse consumir por la rutina, por el miedo a cambiar. La verdadera traición no es solo el acto de engañar a alguien, sino el acto de ignorar quién eres en realidad. Solo para seguir el curso que otros esperan de ti. Y, al darme cuenta de esto, pude ver con más claridad mi propio comportamiento en los últimos años. Yo también me había traicionado al ponerme en segundo plano, al dejar que mi vida fuera definida solo por lo que los demás necesitaban. Pero ya no más. Ya no quería seguir viviendo esa mentira. Y al darme cuenta de mi propia traición, pude perdonarme. Lo curioso es que, aunque mi matrimonio no era perfecto, no sentí la necesidad de terminarlo. No sentí que mi relación con Mateo tuviera que seguir un camino tradicional. Nos habíamos ido transformando con el tiempo, y esa transformación no siempre tiene que ser rupturista. Podía vivir con él, sin esperar que fuera todo lo que necesitaba, sin exigirle que me completara. De alguna forma, entendí que las relaciones no siempre tienen que ser tóxicas o perfectas para que tengan valor. Lo importante era que cada uno pudiera ser quien era, sin pretender cambiar al otro. Eso fue lo que decidí. Aceptarlo tal como era, y aceptarme a mí misma tal como era. El tiempo pasó, y Mateo y yo empezamos a encontrar nuevas formas de conectarnos. No era un reencuentro apasionado, ni una recuperación del amor de antes. Pero había algo de paz, algo de aceptación. Ya no nos veíamos con los mismos ojos de antes. Pero quizás eso estaba bien. Había aprendido a soltar expectativas. Él empezó a escucharme más, no porque me lo exigiera, sino porque había algo más genuino en nuestra comunicación. Empezamos a compartir cosas sin forzarlas, sin fingir. No sé si nuestro matrimonio sería eterno, pero ya no me importaba tanto. Había dejado de buscar un futuro perfecto y eso me liberó. A veces, cuando me quedo sola en la noche,
Me encuentro pensando en todo lo que ha cambiado. No siento arrepentimiento, tampoco siento que todo lo que viví fuera en vano. Al contrario, valoro mucho lo que aprendí, lo que descubrí de mí misma. Y aunque mi vida no siga el camino tradicional, no lo veo como algo negativo. He aprendido que las decisiones más importantes no siempre son las que afectan a los demás, sino las que nos afectan a nosotros. Mi vida está llena de cambios, de incertidumbres, pero ya no le tengo miedo. Soy una mujer diferente. No porque Andrés o Mateo me hayan cambiado, sino porque yo decidí cambiar. Y esa, creo, es la lección más valiosa que puedo llevar conmigo. A veces, me encuentro en el espejo, observando el rostro que veo. No es el mismo que hace unos años. Hay algo diferente, algo más. Sereno, como si hubiera finalmente soltado una carga pesada. Sigo siendo la misma mujer, pero ya no la misma versión, que se olvidó de sí misma. Mi vida con Mateo continúa, pero de una forma más ligera, sin tanta exigencia. Ya no busco en él todo lo que me falta. Y eso nos ha permitido seguir adelante de una manera más tranquila. Es como si ambos hubiéramos dejado de ser la prioridad del otro, pero de la forma más honesta. Ahora, no nos preocupamos por ser la única fuente de felicidad del otro. Y eso, aunque suene extraño, ha hecho todo más fácil. Hay paz, aunque no haya pasión desbordante. A veces, me pregunto qué habría pasado si no hubiera cruzado caminos con Andrés. Si esa noche, en la fiesta de Mateo, no hubiéramos compartido esa conexión tan sutil, tan silenciosa. Supongo que todo habría sido diferente, pero no en el sentido dramático que la gente espera. No siento que me hubiera salvado, ni que fuera la razón de todo. Lo que él hizo fue abrir una puerta que yo misma había cerrado. Me ayudó a ver que no necesitaba buscar afuera lo que ya estaba dentro de mí. Tal vez fue solo un recordatorio de que mi vida aún estaba por escribir, que aún podía elegir ser algo diferente a lo que ya era. Andrés no fue el que me cambió. Fui yo misma al reconocer que tenía el poder de cambiar. Ahora, cuando pienso en todo lo que viví, no siento tristeza ni arrepentimiento, solo una profunda gratitud, no por lo que pasó con Andrés ni por lo que viví con Mateo, sino por lo que aprendí sobre mí misma, por haberme dado el permiso de redescubrirme. Algunas personas pasan toda la vida sin atreverse a hacer eso. Yo tuve la suerte de encontrar esa valentía. Y aunque mi historia no es perfecta ni convencional, me siento bien con lo que soy. Porque lo que he aprendido es que la felicidad no está en un matrimonio perfecto ni en encontrar al amante ideal. La verdadera felicidad está en la aceptación de uno mismo, en el coraje de dejar ir lo que ya no sirve y de avanzar hacia lo que se desea sin miedo. Nunca le contaré a Mateo lo que sucedió entre Andrés y yo. No porque lo oculte, sino porque ya no lo necesito. Ya no busco su aprobación ni la de nadie. Sé que muchos esperarían que dejara a mi marido, que pusiera fin a todo. Pero no es lo que quiero. Lo que quiero es vivir mi vida de manera honesta, sin necesidad de justificarme, y si algún día el destino decide que mi camino debe ser otro, lo aceptaré. Pero mientras tanto, me quedo con la tranquilidad de saber que he hecho lo mejor para mí, y eso para mí es suficiente. Hoy, cuando me miro al espejo, me reconozco, y ya no siento esa sombra de duda o arrepentimiento que me acechaba antes. He encontrado una versión de mí misma que es real, que es auténtica. No porque haya dejado a Mateo o haya tenido un amor secreto, sino porque finalmente me escuché. Y si esa es la lección que puedo compartir, la que realmente aprendí es que no hay nada más liberador que aceptar quién eres, con todo lo que eso implica. Sí, alguna vez te sientes perdida o atrapada, recuerda que solo tú tienes el poder de decidir hacia dónde ir. Y que, aunque no siempre sea fácil, el primer paso es elegirte a ti misma. Y eso lo cambia todo.